Entonces Josué dijo al pueblo: no podéis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Dios es santo. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno, fuera de ti no hay refugio. Dios es santo, es único. 6:20 de Primera de Samuel. Y dejaron los de Bet-Semes, los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová? El Dios santo, el Dios santo, el Dios santo. Es un Dios santo. Apocalipsis 21:27 dice que allí no puede habitar ninguna cosa inmunda porque hay un Dios santo. Cuando Moisés estaba con las tablas de la ley, nadie se podía acercar porque es un Dios santo. Es un Dios santo. En el cielo no entra cosa sucia, es un lugar perfecto donde no entra el pecado. No puede entrar el hombre por sus propios medios, por eso decimos, es un lugar santo porque Dios es santo. Hay un pasaje en la Escritura, acompáñenme a Isaías capítulo 6, donde yo veo un hombre que uno dice el profeta de Dios, el gran profeta Isaías. Miren. Es increíble, cuando está Isaías antes del capítulo 6, en el capítulo 5, Dios lleva a Isaías y le va a mostrar lo que es el mundo. Le va a mostrar la condición de ese mundo perdido y sin esperanza, de incrédulos, ¿cómo están? En el capítulo 5, versículo 8 dice: hay de los que se juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Hasta ocuparlo todo. Se aprovechaban. Un mundo que se aprovecha de los demás, que tiene amor por sí mismo, amor por el dinero, amor por las cosas que ellos creen. Versículo 11. Hay de los que se levantan por la mañana para seguir la embriaguez, que están hasta la noche. No han cambiado los tiempos. Alcohol, droga. Versículo 18. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta. Versículo 20. Hay ya los que a lo bueno le dicen malo y hay a los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. No ha cambiado. Vimos el tiempo de las ideologías. Y hoy a todas esas problemáticas le dicen, bueno, cuando es pecado delante de un Dios santo, las banderas de colores a favor del aborto, de las ideologías pecaminosas, le dicen, esto es bueno. La sabiduría humana, versículo 21, miren el capítulo. Hay de los que son sabios en su propia opinión, ante sus propios ojos. No es lo mismo hoy. No es la misma situación que vivimos. Pero llega el capítulo 6. Dice el versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime. La visión de Isaías capítulo 6. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Versículo 3. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían a la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Cuando este hombre, el Señor le mostró el capítulo 5, no me imagino lo que pensaría, lo que diría. Mira cómo están los incrédulos. Pero llega el capítulo 6 y se encuentra con un Dios 3 veces santo, majestuoso, que le adoraban los ángeles. Dice: ay de mí. Ay de mi corazón, que soy un hombre pecador. Ay de mí.
A veces nosotros decimos qué bien le caería este mensaje al hermano, ¿no? Tenemos que hablarle al incrédulo de que tenemos un Dios santo. Santo, santo. La salvación en la Escritura siempre ha sido por fe. Ninguno puede alcanzar la marca divina. No se puede por las buenas obras, porque al cielo no entra cosa inmunda. En toda la Escritura lo vemos. En toda la Escritura lo vemos. Isaías capítulo 6. Dios santo. Hermanos, tenemos un Dios santo. En el capítulo 6, cuando dice ay de mí, el Señor lo limpia. Y después cuando le hace el llamado, Él dice acá estoy. Es igual nuestro corazón. Dios es santo. Tenemos que mostrar la soberanía, que este mundo no gira locamente, como algunos piensan, sino que está gobernado con Dios y por Dios y lo va a llevar a donde Él quiere y sus planes se van a cumplir. Y que Dios tiene un plan perfecto, que no se equivoca en su soberanía, en su omnisciencia. Él sabe todo, sabiduría perfecta, Dios justo. El siguiente punto dice, nada de lo que el hombre puede hacer alcanzará la marca divina. Nada de lo que el hombre puede hacer alcanzará la marca divina. La salvación siempre ha sido por fe desde Génesis. Todo apuntaba a la cruz, los sacrificios que hacían, las ofrendas. Pero el hombre siempre ha intentado llegar a Dios a su manera. Por eso Adán, cuando vio su desnudez por el pecado, lo primero que hizo fue las hojas para cubrir obras. Yo me salvo así. Y Dios allí le explicó la manera de que no, el pecado es algo grave delante de ese Dios santo. Obras, filosofías y religión. La religión es unir, tratar de unir otra vez al hombre con Dios. Siempre ha sido esa la meta de Satanás. Satanás está detrás de la religión. 2 Corintios 11, 14 al 15 nos lo muestra. Falsos profetas, falsos maestros, cómo llegan a todo esto. Es una de las cosas más difíciles para que el incrédulo lo entienda. ¿Por qué? Porque tenemos el gran problema del orgullo. Siempre se intenta acercar a Dios a mi manera, con mis méritos. Por eso desde la Torre de Babel, hagamos, creamos, intentemos a nuestra manera llegar a Dios. Pero es imposible. Y acá quiero que empecemos a leer varios versículos porque es un tema de las buenas obras que yo sé que ustedes van a profundizar de una manera para que empecemos a ver todo lo que Dios quiere. Tenemos que profundizar. Yo les voy a leer los versículos y yo sé que vamos a profundizar. Una de las cosas más difíciles, pero por eso tenemos que tener claridad. Isaías capítulo 64, versículo 5 al 7. Empecemos por allí. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia. Dice, he aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, como trapo de inmundicia las obras, suciedad. Génesis capítulo 15 dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue por la fe que Abraham creyó a Dios, porque no por las obras. Romanos capítulo 4, acompáñenme. Romanos capítulo 4, todo esto sobre el tema de las obras. ¿Por qué? Porque vivimos en países, especialmente en Sudamérica, Centroamérica y Latinoamérica, de que las buenas obras es el pan de cada día cuando vas a predicar el Evangelio. Por eso es importante que nos preparemos con esto. 4, 1 al 5. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tendría de qué gloriarse. Dice,
pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Que creyó Abraham y le fue contado por justicia, pero el que obra no se le cuenta nada. Habla de la fe. Abraham creyó y le fue contado por justicia, creyó en Dios por fe, Hebreos capítulo 11. Romanos capítulo 3, versículo 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Gálatas capítulo 2, acompáñenme a Gálatas, ya vamos. Gálatas es el libro del judaizante que intenta acercarse a Dios, las obras de la ley, y cómo Dios le muestra que todo es por fe. Gálatas capítulo 2, versículo 14 al 16. Pero cuando vi que no andaban rectamente, acá estaba exhortando el apóstol Pablo a Pedro cuando se acercó por hipocresía con los judaizantes. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Ahí habla de Abraham que le fue contado por justicia. Tito capítulo 3, versículo 5. Una de las cosas más difíciles es el tema de las obras. Y para esta parte vamos a terminar en Efesios capítulo 2. Ahí lo tienen en el apunte más adelante, después lo pueden leer. Efesios capítulo 2. Ese versículo tan conocido. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Qué hermoso versículo. Porque por gracia, el amor en descenso de la persona de Jesucristo. Es un amor que no merecemos, es la misericordia. La misericordia es que no nos da lo que merecemos, que merecíamos el juicio. Nuestras miserias pasan por el corazón de Dios, pero la gracia es ese amor en descenso. Nos da lo que no merecemos, porque por gracia. Es un regalo de Dios para pagar por mi esclavitud. Las obras es una herramienta que entra en el corazón del hombre porque es el orgullo. El hombre siempre quiere hacer algo. Cumplí estos rituales más la fe, decían los judaizantes. Es un peligro las buenas obras porque satisfacen el corazón humano. Es un problema muy grande. Es imposible. Por eso cuando hablamos de evangelismo ilustrado, hablamos que el hombre intenta llegar a Dios a través de buenas obras, filosofías y religiones, pero que nunca pueden pasar la barrera del pecado. Las buenas obras. Es imposible. Dice que porque por gracia sois salvos. No instruidos, no convencidos, no ayudados, sino salvos. Una seguridad. ¿Somos salvos de qué? Ya hablamos del infierno, de la condenación. Por medio de la fe es el instrumento. Más adelante voy a hablar de la fe. Y esto no de vosotros. Esto no de vosotros. Tienes que hacer esto, no. Esto no es de vosotros. Es un don de Dios, es un regalo. Él sabe que somos incapaces. No lo puede remediar nadie con sus buenas obras. Es un regalo de Dios, la gracia, no lo puedo hacer. En el cielo no puede haber orgullo. Y un día se doblará toda rodilla delante de los hombres. No puede haber cosa inmunda. No puede haber. Nada de lo que el hombre puede hacer alcanzará la marca divina. Es algo que solamente lo puede hacer Dios. Y acá en el apunte, versículo, la hoja 6, les habla de todo esto. Llegamos al mensaje central del Evangelio. Y cuando vamos a empezar a hablar de esto, pero para hablar de esto, yo quisiera que
pensáramos en algo. Una de las razones porque somos ineficaces en el evangelismo es porque no estamos seguros del contenido del evangelio. Lo pasamos por alto. No lo conocemos, no lo estudiamos, no lo practicamos, no crecemos. Y tenemos que hacerlo de corazón para que se vuelva carne en nosotros. Hablarles a un mundo perdido. Miren, a veces desde el púlpito escuchamos, tenemos que ganar personas para Cristo, vamos a predicar el evangelio, tenemos que hacer la obra del Señor porque es un mandato del Señor. Pero no sabemos cómo hacerlo porque no tenemos el conocimiento. Pero esto para toda persona, no es para el que estudia teología. Tenemos que saber cómo predicar el mensaje glorioso del evangelio. Tenemos que saber esto. Entonces, para saber esto, es importante que crezcamos en el conocimiento del evangelio y que lo hagamos una realidad en el corazón. O a veces no predicamos el evangelio, somos ineficaces porque de pronto no nacimos de nuevo. Ojo. La palabra de Dios nos llama a examinar primero nuestros corazones. A veces me dicen, pero esta persona lleva 10, 15 años del evangelio, no hemos visto nada, sigue siendo, no hay fruto. Y le exigimos y de pronto no nació de nuevo, no entendió el mensaje del evangelio. ¿Cuántos ejemplos vemos a través de la historia de la iglesia? Yo no he visto. De pronto personas con 1 año, 2 años de instituto bíblico y no había sido una realidad en su corazón. Por eso es importante que examinemos nuestro corazón. Es importante. Decimos, pero mirad todo lo que hizo. La palabra de Dios dice que el pecado nos afecta y que tenemos un abogado, pero el pecado en el creyente es una casualidad. No es que vive continuamente en pecado y hace cualquier cosa. De pronto no está Cristo en el corazón. Si vive en el pecado. Pero el creyente tiene que dar fruto. Y para ver esto, vamos a ver que Cristo efectuó el pago completo de nuestros pecados. El pago completo y nos ofrece justicia. Llegamos al corazón del Evangelio. Llegamos al corazón del Evangelio. Ya vimos que todos somos pecadores, que la paga del pecado es muerte, hablamos de la muerte espiritual, de que en el cielo no entra cosa sucia, hablamos de la presentación de lo que es un Dios santo, que lo tenemos que conocer a través de la Escritura, y hablamos de la imposibilidad de las obras para llegar al cielo. Pero ahora vamos a hablar de ese glorioso mensaje majestuoso de la cruz. Cristo efectúa el pago por nuestros pecados y nos ofrece justicia. Y acá quiero pensar en algo. ¿Ustedes recuerdan el momento en que Cristo le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen la gente que yo soy? En los evangelios. Y le dice, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas. Y el Señor cambia la pregunta y le dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y me imagino a Pedro. Siento identificado con Pedro muchas veces. Pedro dice, tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías. Pedro, increíble la respuesta. El Mesías. Aquel que estaban esperando en la Escritura. Pero en la mentalidad de Pedro era el que los iba a liberar. Y un momento más adelante, en el mismo, le dice Pedro, cuando el Señor le dice que ese Mesías tenía que ir a la cruz y ser sacrificado para poder pagar por los pecados, Pedro dice, no. ¿Se dieron cuenta?
Pedro no había entendido todo totalmente. Pedro no entendía que Cristo tenía que ir a la cruz. Había entendido una parte. Y llegamos al Evangelio. Cristo efectuó el pago por nuestros pecados. Y acá vamos a ver bastantes versículos. Yo quiero que ustedes los lean, los estudien. ¿Por qué hacemos todo esto? Para entender quién es Cristo, como aquellos discípulos, y tengamos bien claro a la hora de presentar el Evangelio. Lo primero, Cristo es Dios. Miren Juan capítulo 3. Acompáñenme al libro de Juan.